y poder ser. Que el Señor bendiga su maravillosa y poderosa palabra. Amén. El título del sermón tal vez le recuerde la famosa frase que se ha hecho muy popular en los últimos años por los diferentes escándalos que hemos conocido por los medios, de algunos personajes que reclaman ser muy honorables y reconocidos en sus momentos de confrontación por algunos de sus malos comportamientos, cuando se han visto confrontados por las autoridades. ¿Cuál es esa frase conocida? ¿Usted sí sabe quién soy yo? ¿Usted sí sabe quién soy yo? Pero en el caso de hoy, en lugar de presentarlo como una pregunta, más bien veámoslo como una afirmación, porque realmente es así como lo presenta Pablo, respecto a él mismo y respecto a los corintios también, y de la misma manera, por extensión, a todos nosotros nos compete. Que a la gente no le quede la menor duda de quiénes somos y a quién representamos. De manera que con tranquilidad, con certeza, con confianza, podamos decir: ¿usted no sabe quién soy yo? No, sino usted sí sabe quién soy yo. No por mis palabras, no por lo que digo, sino porque la gente vea realmente a quién estoy representando y quién soy yo en Cristo Jesús. ¿Quiénes somos nosotros realmente? Entonces veamos cómo el apóstol Pablo de alguna manera nos presenta este aspecto. Contextualicemos un poco. Recordemos que en los primeros 7 capítulos de esta carta, que es donde estamos ubicados, el apóstol se dedica a explicar los alcances y propósitos de su ministerio como apóstol frente a los gentiles, que fue para lo que el Señor Jesucristo lo llamó. En el capítulo 2 sobresalieron 2 cosas muy importantes que las vimos acá en esta serie. En primer lugar, en los versículos del 5 al 11, Pablo mostró su gran corazón pastoral y conciliador al pedirle a la iglesia de Corinto que perdonaran y acogieran nuevamente a uno de los hermanos que tal vez había sido grosero, irrespetuoso y que en gran manera lo había ofendido de alguna forma. Pablo lo había perdonado a este hombre. De hecho, como él mismo lo dice en esa porción, si es que algo tengo que perdonar, porque su corazón ha mostrado ser tan puro y estar tan procesado ya por el amor de Cristo, que lo que los demás consideraron una ofensa demasiado escandalosa, para Pablo tal vez fue insignificante. En segundo lugar, la semana inmediatamente pasada nos enseñó lo que es el verdadero triunfo, ¿lo recuerdan? Al enseñarnos que el triunfo según Dios es cuando nosotros logramos, cuando el pueblo de Dios logra humillarse ante Dios y de esa manera poder vencer el pecado o las diferentes escenarios que tenemos que enfrentar frente al pecado. Ese es el verdadero triunfo según como lo ve Dios y nos lo escribió Pablo. La victoria verdaderamente del creyente no es tanto el éxito personal o profesional o secular en lo general, sino que Pablo considera que la victoria en ese texto es más bien cuando nosotros, con la ayuda de Dios, logramos anteponernos a las malas propuestas y provocaciones del pecado. Entonces, cuando logramos llegar a ese punto, el Señor nos da la victoria, nos da el triunfo, hemos vencido. Veíamos cómo el pueblo de Pablo dio ese grito de júbilo, por así decirlo, en ese momento, al ver que nuevamente los corintios se habían reconciliado con él, habían hecho las paces con él y lo habían vuelto a aceptar como su pastor, como su fundador, como su predicador. Esto para Pablo fue una gran victoria,
Esto fue un triunfo para él, el haberse reconciliado, pero nos enseñó que eso lo logró gracias a que Dios lo ayudó a humillarse ante aquellas personas. Para Pablo era clarísimo que todos los inconvenientes que se venían presentando en la iglesia de Corinto, incluyendo esa falta de perdón con ese hermano ofensor y el divisionismo que se estaba, o las preferencias que se estaban presentando en la iglesia de Corinto, todo eso tenía que ver claramente para Pablo con las falsas doctrinas que los falsos maestros venían enseñando, porque estos falsos maestros se habían propuesto enseñarles la sabiduría que estaba de moda, la oratoria de los griegos, y eso no transforma los corazones. Entonces esa oratoria era la que estaba malcriando a la iglesia de Corinto. Estos falsos maestros no son más que, decíamos en el pasaje anterior, mercachifles, aquellos que andan vendiendo baratijas, vendiendo más por su verbosidad que por la calidad de los productos. Entonces, de alguna forma, Pablo compara de esa manera a estos falsos predicadores que cogieron el evangelio e hicieron de él un buen negocio lucrativo para ellos, adulterándolo hasta donde más pudieron. Ahora, en la porción que tenemos hoy, el apóstol toca otro de los puntos que los falsos apóstoles estaban usando para desprestigiar su apostolado, para desvirtuar su apostolado. Ahora les había dado por las cartas de recomendación. Y de esa manera entonces llegamos a nuestro texto nuevamente. Y los invito a que veamos en nuestro primer encabezado: el creyente es una carta abierta. Releo nuevamente el versículo 1. Dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? ¿Por qué Pablo toca el tema de las cartas de recomendación? ¿Qué es una carta de recomendación primeramente? Es una carta o un documento escrito por alguien donde se presenta a otra persona como digno de respeto y de confianza. Eso es una carta de recomendación. Con toda seguridad algunos de ustedes, si no todos, habremos dado en algún momento una carta de recomendación de alguien, de algún familiar, alguna referencia, o hemos recurrido nosotros a que alguien nos dé, algún conocido nos dé una carta de recomendación también. Pero veamos un poco del contexto que rodeó esta situación en el caso de Pablo. Una de las grandes diferencias entre la primera carta de Pablo a los Corintios y esta segunda es que en la segunda debe enfrentarse a los intrusos que han llegado a Corinto con cartas de recomendación que traían desde Jerusalén. Muy probablemente, lo que dicen los académicos, cartas de recomendación muy probablemente falsas. Porque si eran falsos maestros, es casi que imposible que tal vez Juan o Pedro o Santiago, que eran las columnas, los líderes de la iglesia en Jerusalén, le hubieran dado cartas de recomendación a estos personajes. Pero sin embargo, las traían, esas cartas de recomendación. Con eso quisieron confrontar, o más bien desvirtuar, desprestigiar el apostolado de Pablo. Todos sabemos que Pablo vino a Corinto como apóstol de Jesucristo, pero la gente sabía que él no había sido miembro de los 12, del grupo de los 12 discípulos, de los 12 apóstoles que habían caminado con Jesucristo. Pablo entonces se ve obligado a defenderse y mostrar una prueba sólida de que él no necesita recomendación de nadie, en este caso con los corintios. Sabía que Jesús lo había llamado para ser apóstol a los gentiles y que había bendecido su obra en aquella ciudad. Jesús había respaldado y bendecido la obra que Pablo estaba haciendo
en la iglesia de Corinto. Eso legitimaba, eso demostraba que Pablo realmente era un apóstol de Jesús. Sus aflicciones por Cristo y ser el padre espiritual de los corintios y el fundador de la iglesia de Corinto era más que suficiente como para recomendarse a sí mismo frente a los corintios. No les debería de caber la menor duda. Eso es como, por decir algo, yo llegar a mi casa, me voy de viaje 1 mes, 2 meses, 6 meses, y cuando llego a mi casa, mi esposa y mis hijos me digan, bueno, trae carta de recomendación. Pero ¿cómo así? Es que está en mi casa, ustedes son mis hijos, usted es mi esposa, mi hija. ¿Cuál carta de recomendación? Algo similar le estaba pasando a Pablo. Ahora bien, esto no quiere decir que el apóstol no aprobara las cartas de recomendación. No, en realidad era una costumbre en su época, y ustedes saben que en nuestra era también es una buena costumbre. De hecho, el apóstol en algunos momentos de su vida sí había echado mano a esas cartas de recomendación, como lo registra el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 27, dice: y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Aquí estamos viendo que Pablo sí está echando mano a una carta de recomendación, pero en el caso de los corintios no era necesario. Esto es lo mismo que cuando nosotros recomendamos a alguien, sea por carta o por palabra, a otra persona para que se le tenga en cuenta o se le preste algún tipo de servicio. Lo mismo. No obstante, Pablo sabía que detrás de este asunto de las cartas de recomendación, en el caso de la iglesia de Corinto, estaban las malas intenciones de sus opositores. Pablo sabía que en realidad ahí no se necesitaba ni era la iglesia la que estaba pidiendo cartas de recomendación, sino que esta fue la estrategia que estaban usando sus oponentes, sus detractores. Y por eso viene la respuesta de Pablo en el versículo 2: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Para Pablo, su mejor carta de presentación era la vida transformada de los mismos miembros de la iglesia de Corinto, por medio del evangelio que él les había predicado en el poder del Espíritu. Esa era más que suficiente. Él fue su fundador y conocía muy bien la obra que el Señor había hecho en ellos. A pesar de todos los conflictos que se presentaron en la iglesia de Corinto, a pesar de las debilidades y luchas con las que esta iglesia estaba batallando, eran creyentes. Y este hecho no lo podía negar nadie. Esa entonces era la mejor carta de presentación o de recomendación de Pablo para aquellas personas o para aquella iglesia. Hagámonos la idea de que Pablo les está diciendo con esta carta: hey, ¿quieren cartas de recomendación? Miren la iglesia donde ustedes quieren predicar, o donde ustedes están predicando falsos apóstoles, falsos maestros. Esa iglesia no la fundaron ustedes, esa iglesia la fundé yo. Y a pesar de todas las luchas de esta gente, son creyentes gracias al evangelio que Pablo les predicó. Los corintios habían salido de la oscuridad, de las tinieblas, y han penetrado a esa luz admirable de Cristo Jesús, gracias a la predicación, al amor, a la paciencia de Pablo y al respaldo que Dios le había dado. ¿De qué serviría entonces una carta de presentación de personas externas, cuando los que realmente pueden dar fe de la buena labor de Pablo eran ellos mismos? Él era su padre espiritual. Y repito nuevamente, él fue su fundador. ¿Qué otra carta necesitaba? Tanto los mismos pobladores, habitantes de la ciudad de Corinto,
como gente de otras ciudades, según los contextos históricos del momento, reconocían que Cristo, por medio de la predicación del Evangelio a través del apóstol Pablo, había logrado el milagro de la conversión de los que se estaban congregando en esa iglesia. Por eso dice, no solamente ustedes, falsos maestros, pueden ver que estas son nuevas criaturas, sino que todos sus vecinos, los de acá y los de otras ciudades, hablan bien de la iglesia de Corinto, a pesar de estos corintios han sido personas realmente transformadas. Todos lo han visto, todos lo han notado, preguntaría este servidor entonces. En nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestros entornos, ¿habrán visto nuestra transformación también? ¿Habrán visto la obra del Señor en nuestras vidas? El estilo de vida, o más bien, yo muchas veces me pregunto, ¿cómo será el comportamiento de nosotros, de los feligreses de Renaciendo en Cristo, en los hogares y en los demás entornos? ¿Y saben por qué me hago esa pregunta? Porque yo creo que ustedes habrán escuchado, no refiriéndome a los feligreses de aquí exclusivamente, en términos generales, he escuchado que muchas veces cuando los creyentes tenemos o damos un mal testimonio, he escuchado que los que no son creyentes en su casa les dicen, eso es lo que le están enseñando en esa iglesia, y con esa boquita es que usted también le pide a Dios. ¿Lo han escuchado ustedes? Créanme que nuestro mayor esfuerzo acá y mayor desafío siempre será traerles el Evangelio lo más puro posible, con la firme esperanza de ver sus vidas transformadas. Pero nuestro cambio depende de la disposición, o más bien su cambio y el mío depende de la buena disposición que tengamos nosotros para acatar lo que el Señor nos manda a través de lo que se predica y de lo que se enseña. Nunca olvidemos que todos nosotros, los acá presentes, somos representantes y referencias de la congregación donde el Señor nos ha puesto. Aquí habemos personas que la mayoría venimos de otras iglesias, y cada quien veníamos con nuestras arandelas chilingueándonos y nuestras formas de orar diferentes, en la misma liturgia, cosas diferentes también. Pero a medida que nos hemos venido estableciendo y renaciendo en Cristo, hemos venido retomando un nuevo estilo de vivir nuestra vida de iglesia y aún nuestra vida como creyentes. Yo me pregunto, como pastores, las personas a las que el Señor nos ha puesto aquí como ancianos, ¿será que nos podemos sentir satisfechos de la labor que se ha hecho? ¿Sabe quién tiene la respuesta a eso? Ustedes y los que les rodean también. Para mí, lo digo con el corazón en la mano, es a veces triste cuando uno ve malos testimonios, cuando uno ve personas jóvenes que se congregan pero en su casa no son buenos hijos, padres de familia que se congregan pero en sus hogares no cumplen tal vez con sus deberes como debería de ser. Eso es frustrante para un pastor, para un predicador, porque lo que Pablo buscaba, lo que Cristo buscaba y lo que todos los siervos del Señor debemos de buscar, no es que ustedes vengan y me escuchen y después a la hora de irse dejen echando ahí una ofrenda, un diezmo, lo que sea. No. El objetivo del Señor es que a la luz de la palabra, de la verdad de la Escritura, nosotros seamos verdaderamente transformados. Qué bueno sería que todos
reconocieran que en nosotros ha habido una transformación sobrenatural, como los vecinos de los corintios lo reconocían. Miren que era una iglesia bastante conflictiva, muy conflictiva. Pero según las cartas que nosotros vemos de Pablo en el Nuevo Testamento, era una iglesia muy amada por su pastor y fundador Pablo. Y los defendía, aquí los está defendiendo prácticamente. Ustedes son mi carta de recomendación. Pablo fácilmente hubiera podido decir que yo, pastor de esa gente, de esos adúlteros, de esos fornicadores, mentirosos, no, yo no. Pero Pablo dice al contrario, no, yo sé que ustedes son creyentes. Todos nosotros acá, los que estamos, es porque hemos sido convocados por el Señor Jesucristo. No estamos aquí, tal vez alguno habrá por cortesía, pero si estamos acá es porque el Señor mismo nos ha llamado. El versículo 3 reafirma entonces lo que Pablo está diciendo y dice: siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Los falsos maestros tal vez podrían haber traído cartas de recomendación de alguien, quién sabe de quién, de por allá de Jerusalén, pero no traían las cartas de recomendación de Cristo. Mientras que el apóstol Pablo sí tenía esa recomendación del mismísimo Jesucristo. Mire que en el versículo anterior dijo: vosotros sois nuestras cartas, y ahora les dice: vosotros sois cartas de Cristo. Nosotros no hemos sido más que los emanuenses, los escribas, los que la redactaron, pero ustedes son cartas de Cristo. Pablo entonces usa la analogía de que cada creyente es una carta de Cristo y que todo mundo la puede leer. Y es una analogía que aplicó a la iglesia de Corinto y la podemos claramente aplicar a la iglesia renaciendo en Cristo y a todas las iglesias en el mundo entero. Las vidas nuevas de estos corintios eran claramente evidentes sus cambios ante todos. Estas personas han abandonado su vida pecaminosa del pasado y Cristo se ha empezado a reflejar a través de ellos. Por eso dice: siendo manifiesto que sois cartas de Cristo. Es decir, ya la gente los conoce, ya se ha hecho evidente de que ustedes son creyentes, son cristianos. Pero notemos que el apóstol no se atribuye más de lo que le corresponde. Les deja muy claro que él no es más que el asistente, él no es más que el mensajero, el siervo del Salvador. Él no se está atribuyendo ninguno de los cambios de los corintios. Con humildad reconoce y dice: ustedes son cartas de Cristo. Pero aparte de eso, la carta que Pablo escribió en los corintios, no esta carta que le escribió a los corintios, sino siguiendo con la analogía, la carta que Pablo escribió en los corintios por voluntad de Cristo, no es cualquier carta, ni mucho menos se escribió con cualquier tinta. Esta carta se escribió nada menos que con el Espíritu del Dios viviente. Con el Espíritu del Dios viviente. Cualquier escritura humana con el tiempo se va desvaneciendo. O tal vez no surta ningún efecto si el libro lo ponemos ahí en el baúl o encima del closet. No va a pasar nada. Pero el Espíritu Santo es el que le da vida a esa palabra. Es el Espíritu Santo. ¿De qué sirve mi Biblia si la cojo todos los domingos, le pego una desempolvadita para irme para acá? O aún más,
¿De qué sirve mi Biblia que aunque la lea todos los días? Ya, listo, ya hice mi devocional, la leí. ¿Pero qué dijo? Ay, yo me acuerdo que esta semana he estado leyendo Proverbios, pero no me acuerdo qué fue lo que dijo el de hoy. Eso me estará transformando. Y máxime cuando se escribe no sobre papel, no sobre el cuero que se escribía en los pergaminos, no sobre piedra, sino en el corazón. El profeta Jeremías había profetizado en Jeremías 31:33, dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Lo que Pablo entonces está diciendo a los corintios es que por medio de la predicación y en el poder del Espíritu Santo, la profecía de Jeremías y de Ezequiel ahora se está cumpliendo en todos los que creen y han sido salvos por el Señor Jesucristo. Así como en el Antiguo Testamento se habían escrito los mandamientos en tablas de piedra y se las entregó a Moisés y al pueblo, ahora en el Nuevo Testamento el Señor ha escrito esa ley en el corazón de cada creyente. Así es que, qué interesante esto, porque aunque nosotros no todos sean pastores, no todos seamos predicadores, no todos seamos evangelistas, el solo hecho de tener al Espíritu Santo en nuestros corazones ya nos ayuda a diferenciar entre el bien y el mal. La ley del bien y el mal del Señor Jesucristo ya está impregnada en nuestro corazón. Notemos algo aquí bastante interesante. Ahora Pablo la pone más difícil. En el punto anterior, el creyente es representante de su iglesia y de los pastores que están influenciando en su vida. Pero ahora, en este punto, el creyente es representante de Cristo Jesús, del mismísimo Señor y Salvador. Los pastores, los predicadores, no somos más que los asistentes del Señor. Pero quien está escribiendo una carta de presentación y de recomendación sobre cada cristiano, ustedes y sobre mí, es el mismísimo Jesús. Yo he interpretado este pasaje de que yo era mi propia carta de presentación, de que yo era mi propia carta de recomendación. Pero estudiando el pasaje un poco más a profundidad, resulta que yo vengo siendo la carta de presentación y de recomendación del mismo Señor Jesucristo. Acá en la congregación tenemos estos folleticos que los ven ahí en la repisita de presentación, donde describimos brevemente quiénes somos, cómo somos y lo que hacemos acá en Renaciendo en Cristo. De manera que quien lea este folleto se puede hacer una clara idea de qué tipo de comunidad somos. Y cuando venga a visitar nuestra persona que leyó el folletico, al escuchar la predicación, al ver el desarrollo del servicio, del culto, al sentir el trato de los hermanos, se va a llevar la primera impresión y va a decir: en realidad aquí están practicando lo que dice en el folletico, o se están esforzando por practicarlo. O tal vez pueda decir: pero este folleto no debe ser de esta iglesia, porque yo aquí veo gente y cosas muy diferentes a lo que dice acá. ¿Qué decimos nosotros? En varias congregaciones, cuando llegan nuevos miembros y vienen de otra iglesia, se acostumbra a pedirles cartas de recomendación de la iglesia de donde provienen.
Algunas veces se hace pues por ética pastoral, como por saber, por respeto, ¿no es cierto?, a los consiervos. Y otras veces se hace como una buena costumbre, por seguridad, por saber a quiénes que tenemos dentro de la congregación. Y esto está muy bien. Está muy bien, así se debe de hacer. Pero definitivamente la carta de recomendación del creyente es ver la obra que el Señor Jesucristo ha hecho en él. Porque la carta de recomendación de la otra iglesia puede describir las cualidades, los talentos, los dones para el servicio de aquel hermano, sus alcances académicos, tal vez, sus conocimientos teológicos, pero su corazón solo lo conoce Cristo, solo Cristo. El otro día, a una pequeña iglesia que estaba empezando, llegó un hermano que venía de otra congregación y de presentación le llevó al pastor como 5 cartas de recomendación y como 20 diplomas de los cursitos que había hecho. El pastor, de solo ver ese mamotetro de papeles, se aperezó de leerlos y le dijo: no, hermano, bienvenido, con esto es suficiente, no hay problema. Pero sorpresa, a los pocos días ese hermano demostró una codicia y unas intenciones que nadie se había imaginado. Casi le divide la iglesia y casi le forma sindicato en la misma iglesia también. Hermanos, con toda seguridad que este hermano sí había hecho todas las escuelitas de las cuales trajo los diplomas. Y seguramente las cartas de recomendación que traía de las iglesias donde había estado también eran reales. Pero no cayó en cuenta que lo que realmente iba a hablar de él era lo que había en su corazón. Y salió a relucir, gracias a Dios, parece ser muy rápido. Porque la carta de recomendación entonces es lo que en mi corazón hay de Cristo. Mi vida debe de hablar de Cristo. Esa es la mejor carta de recomendación. Es más, debería de ser la única carta de recomendación. En este hermano demostró que él no era una carta que hablara de Cristo Jesús. La gran pregunta será: ¿y nosotros sí? ¿Y nosotros sí? Cuando lleguemos a otro lugar, aparte de la cartica de recomendación de Renaciendo en Cristo, lo más importante es que la gente vea en mí al Cristo que me enseñaron allá. Porque de resto puedo llegar con las mismas 5 cartas de recomendación y los 20 diplomas de los cursitos y de nada van a servir. Pero entonces Pablo no solo nos habla de la carta y de quién la escribió, sino que también nos muestra quién la inspiró y cómo se escribió. Esto nos llevará a nuestro segundo encabezado: capacidades y confianza del creyente. Los versículos 4 y 5 dicen: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Uno se pregunta: ¿por qué este Pablo se sentirá tan confiado al decir todas estas cosas? Pero hombre, con un respaldo como el de Pablo, cualquiera se sentiría confiado, ¿no? El mismo Jesús respaldándolo. Como lo dijimos anteriormente, es muy posible que estuvieran acusando a Pablo por lo que está diciendo, tal vez de arrogancia espiritual. Por eso ahora les aclara entonces que su confianza está puesta es en Dios, por los méritos de Cristo.
Él no está presumiendo de ser el mejor predicador. De hecho, las mismas cartas de Corintios demuestran que sus detractores decían que Pablo era hasta mal predicador. Una vez estaba predicando y por allá se le cayó uno y se le deslocó. Como diría, emocionante la prédica. Pero así todo lo usó el Señor. Así todo el Señor lo usó para transformar a estos corintios. Hermanos, tampoco alardea de sus conocimientos, de su estudio que realizó en su juventud con Gamaliel y personajes muy eruditos, maestros de la palabra, no. Con humildad y sinceridad les afirma que todo lo que ha ocurrido en la vida de los corintios ha sido obra de Jesucristo. No son sus capacidades, no son sus estudios, no es su metodología, no es su estilo, no, es Cristo. Él y sus compañeros de causa han sido instrumentos de Dios, lo mismo que usted y yo somos instrumentos del Señor para llevar ese mensaje de salvación a todas las demás personas. Y lo más importante y lo más hermoso, no lo llevamos solamente con palabras, sino que yo sea esa carta donde los demás puedan leer el Evangelio a través de mí. ¿Qué está haciendo? ¿Qué ha hecho la palabra de Dios en mí? Aquí Pablo entonces está respondiendo la pregunta que había formulado unos versículos atrás. Capítulo 2, versículo 16 dice: a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas ¿quién es suficiente? Recordemos, ese pasaje lo vimos la semana antepasada. Pablo está hablando de que gracias a su predicación muchos de ellos hoy son salvos. Y en ese entonces Pablo formulaba esta pregunta: ¿quién es suficiente para eso? Y aquí la está respondiendo ahora: nadie es suficiente por sí mismo de salvar ni transformar a nadie, ni nosotros mismos, sino es el Espíritu Santo en nosotros. Por mucho que una persona se prepare, estudie, se capacite, si Dios no está con él, nunca será efectiva en su ministerio. Una de las oraciones más conocidas de Martín Lutero al empezar su sermón era esta. Decía Martín Lutero al empezar cada sermón: Señor, me has hecho pastor y maestro en la iglesia. Tú has visto lo inadecuado que soy para administrar correctamente esta gran responsabilidad y oficio. Si no hubiera sido por tu ayuda y tu consejo, hace mucho tiempo que estuviera derrotado. Por lo tanto, yo te invoco. Con cuánto anhelo deseo dedicar y someter mi boca y corazón a este ministerio. Deseo enseñar a la congregación. También deseo aprender y conservar tu palabra como mi compañera constante y meditar en ella con todo fervor. Úsame como un instrumento a tu servicio. Solamente no me abandones, porque si me dejas por mi cuenta, ciertamente lo que llevo yo por mi cuenta lo llevaré todo a la ruina. Martín Lutero. Todo predicador, mientras se aferre a la palabra, estará confiado porque sus capacidades provienen de Dios y su respaldo estará siempre en Dios. Dios respalda y bendice siempre la verdad de su palabra. Igualmente, hermanos, nosotros como iglesia, ni en nuestra casa, ni en la iglesia, ni en ningún otro lugar hemos sido los que hemos salvado a nadie. Tal vez hayamos sido instrumentos del Señor para invitar a alguien a la congregación, para traer a alguien a los pies de Cristo. ¡Qué bendición! Pero nunca nos olvidemos que no fuimos nosotros, fue Cristo a través de nosotros. Amén. Veamos entonces cómo Pablo detalla
detalla este principio en el versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Al igual que el Señor escogió a Moisés en el pasado para que fuera su siervo, para transmitirle las leyes y las ordenanzas de Dios a todo su pueblo, ahora Pablo afirma que asimismo el Señor lo ha escogido y capacitado a él y a los demás discípulos para proclamar, llevar y ser siervos del nuevo pacto. Este nuevo pacto entonces no es el Nuevo Testamento, como muchos lo han interpretado. El nuevo pacto es el Nuevo Testamento. En este caso, son las nuevas, las buenas nuevas de salvación, es decir, el evangelio que nos trae la buena noticia de que por la muerte de Cristo, por la mera gracia de Dios, hoy somos perdonados, llamados al arrepentimiento y a la fe. Esto fue lo que nuestro Señor y Salvador firmó y afirmó y estableció en la última cena. Recordémoslo, Mateo 26, 28 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Pero Pablo marca una gran diferencia entre el pacto de Moisés y el que vino por medio de Jesucristo. En el antiguo pacto de Moisés se dio la ley de Dios, una ley que Dios instituyó para que el hombre reconociera su pecaminosidad. Pero los judíos tomaron la ley y creyeron que la ley los iba a salvar. No han logrado entender que la ley, es decir, el Antiguo Testamento, lo que nos revela es lo perversos y malos que nosotros somos. No la ley, es decir, el Antiguo Testamento o la ley como la veía la Torá, como la veían los judíos, no es la que nos salva. Es como, por ejemplo, las leyes de nuestro país. Esas leyes nos enseñan a cumplir nuestros deberes, a ser mejores ciudadanos de la sociedad donde vivimos. Pero por medio de ellas no aprendemos a amar nosotros al gobierno que estableció las leyes. Muy pocos aquí podrán decir gracias al Congreso, los amo, Juan Manuel, te amo. Muy pocos van a decir eso aquí. Esas leyes fueron establecidas para que fuéramos buenos ciudadanos. Mientras que el nuevo pacto que vino por medio de Jesucristo no consiste en la ley que tal vez nos hace mejores personas, sino en la gracia inmerecida de Dios que nos salva, que nos transforma, que nos libera verdaderamente de las cadenas del pecado. En eso consiste la ley del nuevo pacto que trajo Jesús por medio de todos los apóstoles, que nos da una nueva vida, y todo esto a través del poder del Espíritu Santo que Dios nos implanta a cada creyente. Ahora, ¿por qué razón este nuevo pacto no es de la letra sino del Espíritu? Pablo dice: porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Voy a hacer una observación aquí. Muchos han usado este versículo para decir que el demasiado estudio teológico, el demasiado estudio académico, el demasiado estudio de la palabra de Dios como tal es malo y mata, porque no deja fluir, según ellos, no deja fluir al Espíritu Santo. Entonces dicen, la letra mata, el Espíritu vivifica. Un texto totalmente fuera de su contexto. No es eso lo que quiere decir. Pablo viene hablando ya de la ley de Moisés. La letra, que en este caso significa la ley o la Torá para los judíos, como lo dijimos anteriormente, no fue dada para salvar, sino para mostrar la pecaminosidad del hombre. Así que
El que intenta ser salvo por el cumplimiento perfecto de la ley terminará condenado y muerto por la misma ley, porque es imposible que alguien cumpla la ley a cabalidad. Entonces, en ese sentido es que Pablo dice: la letra mata. No es el estudio de la palabra de Dios lo que nos va a matar. Más fácil nos vamos a morir sin estudiar la palabra de Dios, si no estudiamos la palabra de Dios. Mientras que aquellos entonces que han recibido el Espíritu Santo por su fe en Jesucristo, también reciben vida, y vida en abundancia. Y no solo vida en esta tierra, sino que el Espíritu Santo es el mismo sello de garantía de que ya tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Amén. La palabra en sí misma no es la que cambia el corazón, sino el Espíritu Santo a través de la palabra. Conocer la palabra externamente, pero ignorarla en nuestro corazón, no trae nueva vida. Lo que trae nueva vida a mi vida es que yo coja una pequeña porción de la Escritura, la digiera, la saboree, medite en ella y pueda yo con humildad decir: en esto estoy fallando. Esto es lo que Cristo Jesús me está invitando a hacer. Eso es lo que le da vida a nuestra vida. Amén. Ahora, hermanos, yo quisiera concluir con una reflexión ilustrada. Cuando tú vas a un restaurante, ¿qué es lo primero que te entregan? La carta, el menú. La carta. En esa carta o en ese menú aparece lo que hay disponible en la cocina, y se supone que lo que tú veas ahí y lo pidas, eso es lo que te van a servir. De alguna manera, ese menú es lo mismo que la carta de presentación del restaurante. Y como creyentes, tú y yo somos ese menú o esa carta de presentación de Jesucristo para el mundo. Vuelvo y le reitero lo que les dije al comienzo. Yo había entendido que mi carta de recomendación era yo mismo, pero aquí Pablo nos la pone más buena todavía. No, usted también es la carta de presentación de Jesucristo. Ahora bien, nosotros somos la carta de presentación y recomendación de Cristo, a través de la cual Él se presenta al mundo. Y lo mejor de todo es que esta carta no tiene un destinatario en particular. Según el pasaje, somos cartas abiertas para que todo el mundo las lea cuando quiera y donde quiera. Es decir, yo preguntaría aquí: hermana, hermano, ¿usted es una carta abierta de Cristo? Ay, sí, hermano, pero allá afuera ya no. Yo no quiero que nadie me lea allá afuera quién soy yo realmente. Todo el mundo, hermano, puede ver y debe ver a Cristo a través de nosotros. Los hermanos de mi iglesia, los hermanos de otras congregaciones, incluso los inconversos, aún los enemigos del evangelio, mi pareja, mis hijos, mis padres, mi familia en general, todos, al conocerme a mí, deberían estar conociendo a Cristo. Al verme a mí, deberían estar viendo a Cristo. Al estar conmigo, ellos deberían saber lo que van a encontrar en Cristo, porque yo soy su carta de recomendación y su carta de presentación. ¡Wow! ¡Qué responsabilidad tan grande tenemos como creyentes! Y la forma de Pablo en todos estos versículos, estos capítulos del 1 al 7, defender o aclarar en qué consiste su ministerio, su forma de defenderse es haciéndole entender a los corintios cuáles son también sus deberes. Es la misma labor que este servidor en este momento quisiera hacer.
que todos nosotros lográramos entender. Mire lo que decíamos la vez pasada y la vez antepasada. ¿A qué olemos nosotros? Si olemos a Cristo donde llegamos. Y aquí, nosotros como carta de presentación de Jesucristo, las personas que están a nuestro alrededor, sí están viendo a su Señor y Salvador. Nosotros vemos el menú de un restaurante y muchas veces, yo me imagino que a ustedes les ha pasado, ven el menú, no hay lo que yo quiero, vámonos al de enseguida. Pero cuando vemos ese menú tan atractivo, aquí está bueno, hasta llamamos, van a salir a almorzar, vengan que estamos acá. Qué bueno sería que nosotros, la gente al vernos a nosotros, pudiera decir lo mismo, que al verme a mí, yo quisiera tener ese estilo de vida. Gente tranquila, gente que vive en paz, gente que vive en armonía, gente que no es esclava de los vicios, gente que ama, gente que perdona. Nosotros sí estamos siendo esa carta de presentación. Ahora, hermanos, entendamos que nosotros no somos una carta ficticia que se escribió con la tinta de ahora de las registradoras, que sáquele copia porque si no dentro de unos días se le borró. Nosotros no hemos sido escritos con tinta borrable, sino con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo todos los días está escribiendo en nosotros la historia, los mandatos y las promesas del Dios viviente. Todos los días el Espíritu Santo está escribiendo algo en nuestros corazones. No tenemos pretexto, porque mi Biblia se me la robaron y no he podido conseguirme otra. No, hermano, si no la tiene en su celular, usted ya debe tenerla en su corazón, dice la Escritura. Así que, amado, tu vida transformada y renovada no solo debería de hablar bien de la iglesia o de tus pastores, no solo debería de hablar bien de ti también, sino que tu vida, tengámoslo siempre presente, debería de hablar de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. ¿Qué es lo que le dice un gerente de una empresa a su asesor de ventas? O cuando una persona está estudiando, ¿cómo se llama esto? Mercadería, para vender. Cuando está estudiando eso, una de las primeras recomendaciones es su presentación. Antes de ofrecer su producto, ofrezca su presentación. Es esencial. Nosotros, como creyentes, si estamos ofreciendo, si estamos siendo instrumentos del Señor para que otros se antojen de Cristo, para que otros se antojen del cristianismo. Y cierro con estas dos preguntas. Si nosotros somos la carta de presentación de Jesús, su carta de recomendación, vayan a Cristo. Nosotros decimos, Cristo te ama, ven a Él. Pero con nuestra vida sí lo estamos haciendo. ¿Tú crees que Jesús se sienta seguro y tranquilo de que tú seas su carta de presentación y recomendación? ¿Tú crees que tu vida sea un medio de motivación para que otros quieran venir a Cristo y seguirse reproduciendo en otros? ¿Tú crees eso? Llevémonos esas preguntas para la casa. Meditemos en este pasaje. Si realmente nosotros estamos siendo cartas de recomendación de nuestra vida cristiana y de aquel que nos salvó también. Amén. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Amadísimo Dios, Señor del cielo y de la tierra, Dios omnipotente, es en el nombre de Cristo Jesús que nuevamente, Padre, queremos darte las gracias, Señor, por esta bendición que nos has dado hoy, oh Dios, de poder escucharte a ti a través de esta carta que Pablo le escribió a los Corintios, Señor.
Tantos años han pasado de aquel momento, Dios, cuando por medio de tu Espíritu Santo inspiraste a Pablo con un propósito, con muchas particularidades en ese momento y para esa iglesia, pero que hoy también nos competen a nosotros, Dios. Gracias te damos, Señor amado, porque hoy nos has recordado que no solamente nuestro testimonio habla bien de nosotros solamente, sino también de nuestra congregación, pero ante todo, Dios, gracias por recordarnos que nosotros somos tu carta de presentación, Señor. Que tú nos has llamado y nos has escogido para que otras, las naciones enteras, te conozcan a través de nosotros, Dios. Gracias, Señor. Gracias por esta responsabilidad tan grande que nosotros sabemos que con nuestras propias fuerzas sería imposible de cumplirlo, Señor. Pero tú nos has llamado, tú nos has capacitado y nos seguirás moldeando, Señor, para que no seamos una vergüenza del Evangelio, para que no seamos una vergüenza de nuestra congregación, sino para que seamos, en el buen sentido de la palabra, un orgullo tuyo, Señor. Que tú te goces, que tú te sientas privilegiado, bendito Rey, de tu pueblo, Señor. Ayúdanos en nuestras luchas, Señor, internas, que en nuestras casas, nuestros hijos, nuestra pareja, los que nos rodean, te vean a ti, Señor. Que en nuestro trabajo seamos un referente, no solo por nuestra eficiencia laboral, sino por nuestra santidad, porque olemos a Cristo, porque pueden verte a ti a través de nuestra vida, Dios. Gracias, Señor, por tu paciencia. Gracias por tu amor. Gracias por tanta bondad, Señor. Gracias por todo, bendito Rey. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado, Señor. Te exaltamos y te bendecimos. En Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Gracias, Dios.